clase, consultándoles si tienen alguna duda respecto de la fase de investigación fiscal que realizamos el día de ayer, sino para poder iniciar y entrar de lleno a lo que corresponde al proceso penal. Ya, entonces, bueno, hagamos un breve ejercicio de recapitulación. Yo sé que se está demorando un poco. Por favor, me confirman si es que ya se les visualizan las pantallas. Sí, doctora, sí se veía. Ya, perfecto. Entonces, el día de ayer habíamos empezado lo que es el análisis del sistema procesal. Entonces, para lo cual partíamos desde este principio eje, que es el de la oralidad, y que en base a ese se articulan todo lo que son las audiencias que se encuentran previstas en este código. Habíamos realizado un breve repaso de cuáles son las actuaciones que necesariamente deberán reducirse por escrito, encontrándose dentro de las principales lo que era la denuncia, la acusación particular, los autos definitivos, las sentencias y la interposición de los recursos. Con respecto a lo que habíamos abordado de las actas de las audiencias, habíamos quedado que conforme lo establecido en nuestra normativa, esas son actas resolutivas, resumen. Entonces, si bien no se exige que en las mismas se conste una transcripción detallada, lo que sí se precisa es que se cuenten con todos los elementos relevantes que el juez aborda en su motivación, con la finalidad de que esto sea el insumo para que ésta pueda ser reducida a escrito posteriormente. Adicionalmente, como ustedes habrán visto, vimos la publicidad de las audiencias, teniendo que la regla general es que todas son públicas, salvo aquellas que tienen este carácter de reservada, para lo cual también habíamos desarrollado y habíamos visto el protocolo que ha manejado el Consejo de la Judicatura en torno a la publicidad, a la transparencia y a la reserva de todas las diligencias procesales que se dan en el marco de la oralidad. Y también desarrollamos las audiencias telemáticas, señalando que por ciertas razones, como sea la cooperación internacional, la utilidad del proceso, o cuando sea imposible la comparecencia de quien debe intervenir en la audiencia, que previa a la autorización del o el juzgador, se podrán usar estos medios telemáticos por la videoconferencia, eso sí, siempre garantizando lo que es el principio de inmediación. Habíamos hablado de cuáles son las medidas de restricción y en qué casos son aplicables estas restricciones en las audiencias, y también habíamos terminado esta primera parte de la clase con lo que se refería a los términos para las notificaciones y la práctica de prueba, llegando a establecer que son hábiles en materia penal todos los días y horas, excepto en lo que se refiere para la interposición y fundamentación de los recursos, que se tienen que seguir los plazos estrictamente señalados en la normativa para este efecto. Ahora bien, en lo que nos atañe, procedimiento ordinario. También habíamos estudiado la fase preprocesal, habíamos hecho hincapié en que esa actuación constituye la cancha de actuación de la Fiscalía misma y que en esa etapa lo que corresponde es que a través de todas las diligencias y prácticas investigativas, la Fiscalía recaude todos los elementos de cargo o de descargo para ver si eventualmente cuenta con estos elementos de convicción para formular una eventual imputación. Entonces, el día de hoy veremos todo lo que es la etapa de instrucción, la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Quedando para el día de mañana y el día jueves lo que es el conocimiento de los recursos de impugnación, que son de los medios de impugnación que tenemos en nuestro sistema, que puede ser recurso de apelación, el ordinario doble conforme, recasación y extraordinario de revisión. En la investigación previa no quiero acotar mucho, ya lo estudiamos el día de ayer, entonces tenemos que es esa fase en la que se reúnen los elementos, el fiscal decide si es que continúa o no con la formulación de la imputación y se practican diligencias investigativas. Entonces, ya sea a través de lo que es recaudar versiones, practicar ciertas pericias o también lo que se ha denominado y estudiamos cómo eran los actos, los denominados actos urgentes.
También estudiamos los plazos para la duración de la investigación. Es importante que se tenga en cuenta que con los delitos sancionados con una pena privativa de menos de 5 años, dura hasta 1 año, y en los delitos que tienen una gradación punitiva de más de 5 años, dura hasta 2. ¿Esto por qué? Por principio de seguridad jurídica. Nadie puede estar de una manera indefinida sin una fórmula de juicio. Finalmente teníamos los posibles escenarios que se podían producir. Entonces, en el caso de que el fiscal contara con los elementos, este va a solicitar la formulación de cargos al juzgador competente. Y de no ser así, lo que procede en este caso es el archivo de la investigación, y habíamos estudiado cómo son el procedimiento o cómo puede Fiscalía llegar a pedir. Entonces teníamos que presentar la decisión fundamentada, esa la conoce el juez de garantías, corría traslado a la víctima, y eso en esos 3 días la víctima tenía el plazo para responder. Si es que no lo hacía, sin necesidad de que se llevara a cabo una audiencia, el juez debía resolverla motivadamente. Y si es que tenía alguna duda o no estaba de acuerdo con el pedido del archivo de la investigación, elevaba en consulta para el fiscal superior. Eso, a breves rasgos, es una recapitulación de lo que vimos ayer. Entonces, como me habían indicado, no tendríamos ninguna duda y podríamos tranquilamente avanzar a lo que es ya la fase procesal, la primera etapa, que es la etapa de instrucción. Tenemos que la etapa de instrucción tiene por finalidad determinar los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan formular o no la acusación en contra de la persona procesada. ¿Cuándo inicia esta fase, esta etapa? Con la audiencia de formulación de cargos, la cual es convocada por el juez a petición del fiscal, siempre y cuando cuente con los elementos suficientes para deducir la imputación. ¿Pero qué es lo que debe contener esta imputación? Como ya estudiaremos más adelante, debe tener en primer término el señalamiento del presunto autor o de los partícipes, la responsabilidad y asimismo todos los elementos en los cuales se funda para llegar a efectuar la acusación en virtud de un determinado tipo penal. Tenemos una regla general, esa es también que, como ustedes han visto, en el proceso penal, a diferencia de las otras materias, se tienen plazos fatales, es decir, que simplemente si es que se llegan a cumplir y si no se han evacuado todas las diligencias o si no se han ido precluyendo y cerrando cada una de las etapas, eso es puesto en conocimiento del Consejo de la Judicatura o del juzgador competente para activar los mecanismos de sanción necesarios, porque volvemos un poco a la lógica del sistema penal. ¿Esto qué es? Que siendo las personas procesadas y eventualmente personas privadas de la libertad, cuando ya cuentan con la sentencia condenatoria ejecutoriada, tienen esta categoría de ser, encontrarse en lo que establece el artículo 35 de la Constitución, que son grupos específicos de atención prioritaria. De ahí que deviene que tienen más de un cúmulo de derechos por el garantismo penal, y de ahí también que por seguridad jurídica se debe contar con las herramientas para frenar esta balanza que habíamos hablado en un inicio, ¿no? Que se supone que desde el ideal, la fiscalía y el procesado son partes procesales y deberían tener igualdad de armas. Sin embargo, y en la práctica, como la fiscalía es parte de la función judicial, puede ostentar cierto tipo de ventajas. Entonces, de ahí que tengamos reglas y plazos estrictamente establecidos frente a los cuales deben ser seguidos para que no se extiendan todos los procesos de manera indefinida. Entonces, por regla general, tenemos que la instrucción dura 90 días, salvo en los casos de delitos de tránsito, que dura por regla general 45 días, y en los delitos flagrantes 30 días. Entonces, en un común de los escenarios, una vez que se formula cargos que el juez recibe del fiscal ese pedido para formular cargos, en la misma audiencia se establece el plazo de duración de la instrucción, el cual no podrá ser mayor de 90 días, como hemos dicho, o dependiendo de si es un delito de tránsito o un delito flagrante. Sin embargo, ¿cuándo existe la excepcionalidad? ¿Cuándo se rompe esta regla? Entonces, existe bajo 2 escenarios. El primero es cuando exista una vinculación a la instrucción o cuando exista una reformulación de cargos, que se le pueden sumar 30 días más a lo que es la etapa de la instrucción. De ahí que en los delitos normales puede durar hasta 120 días. En los delitos de tránsito pueden durar los 45 más los 30 días más, que nos da un total de 75 días.
y en los delitos flagrantes no puede durar más de 60 días. ¿Por qué está aquí? Y ustedes podrán ver que se encuentra establecido dentro del articulado para tomar en consideración la duración de la instrucción y las salvedades, el procedimiento directo. Como ustedes sabrán, el procedimiento directo, según lo que está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, este es uno de los métodos especiales, o más bien uno de los tipos especiales de procedimientos. Entonces, el procedimiento directo engloba o congloba o une en todas las etapas en una sola diligencia. Entonces, por ende, no existe lo que se llama en estricto sentido una etapa de instrucción, sino que simplemente en el caso de que se llegue a presentar a cometerse el delito, que son objetos del procedimiento directo, todo se agrupa en una única audiencia que podría llamarse una audiencia de juzgamiento. Entonces, de ahí que esté la excepcionalidad establecida. Como habíamos señalado, existe la regla o las dos excepcionalidades a la regla de la duración que nos permiten adicionar 30 días. Entonces, ¿cuándo son estos dos escenarios? Primero es cuando exista una vinculación a la instrucción. ¿Qué significa que se dé una vinculación a la instrucción? Entonces, en términos generales y simples, significa que la Fiscalía, dentro del curso, inicia una instrucción y dentro de ese decurso, dentro de sus labores investigativas y los elementos de convicción que va a ir recabando, tiene la presunción y dispone de todos esos elementos para presumir que existen otras personas a quien en un inicio no se los consideró en el pedido inicial de instrucción al juzgador, que deben ser adicionados, que deben ser vinculados a la instrucción. Entonces, por eso se adicionan esos 30 días para que en otra audiencia el juzgador pueda conocer estos elementos de convicción y posteriormente adicionar y que estos formen parte del proceso. Es decir, es como una sumatoria de nuevos sujetos procesales, ¿no? Eso es una vinculación cuando se adicionan procesados a la causa penal, a la instrucción que ya estaba decurriendo. Y también tenemos cuando existe una reformulación de cargos. ¿Qué implica la reformulación? Esto consiste básicamente en cuando cambia la calificación jurídica que inicialmente dio la Fiscalía General del Estado. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la formulación, en este pedido que realiza la Fiscalía para la formulación, debe estar establecido específicamente cuál es el delito que se va a perseguir. Esto para que por seguridad jurídica, también como hemos sido abundantes en indicar, los procesados tengan las armas de juicio para poder, en su defecto, solicitar los impulsos y recabar todos los elementos para su descargo. Entonces, la reformulación de cargos implica que si a una persona, por ejemplo, en un inicio le seguí un delito por un tráfico ilícito de sustancias catalogadas, pero luego en esta investigación yo pude ver que va más allá, que es como un crimen transnacional organizado y con lo que él tiene es un grupo de delincuencia organizada, yo podré como fiscal solicitar la reformulación y cambiar esas reglas de juego que inicialmente están dadas. Entonces, es por eso que se adicionan estos 30 días. Entonces, ¿se entiende hasta ahí la idea? ¿Tienen alguna duda? Si no, para continuar con las reglas generales. Muy bien, avancemos. Entonces, ¿cuáles son las reglas bajo las cuales se desenvuelve esta etapa? Primer término, como ya hemos dicho, que se produce cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes, solicita al juzgador de garantías penales que convoque la audiencia de formulación de cargos. El juzgador tiene que dentro de las 24 horas de recibir esta petición, señalar el día y hora para la audiencia, la cual en la teoría debe realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud, salvo en los delitos flagrantes, y debe efectuar la notificación correspondiente a los sujetos procesales. ¿Por qué se precisaba esta salvedad? Como ustedes habrán visto, ayer de hecho lo abordamos. En los delitos de flagrancia se tiene el plazo de 24 horas para que una vez producida la flagrancia y la persona haya sido aprendida por los agentes del orden público, debe ser puesta bajo órdenes de autoridad competente, dentro de cuáles las 24 primeras horas de que se haya producido esta aprehensión. Entonces, por eso aquí existe la excepcionalidad. También tenemos que la fiscal deberá agotar todos los medios necesarios que permitan identificar el domicilio del investigado. Esto por cuanto se debe precautelar durante toda la fase preprocesal y la procesal lo que es el ejercicio amplio del derecho a la defensa.
entendido como no solo el derecho a contar con un profesional, porque, por ejemplo, de no contar con esto se le podría designar un defensor público, pero no es lo que se busca es que goce de una defensa técnica y de estar asistido por un profesional del derecho de su confianza. Entonces, como siguiente paso, tenemos que la fiscal en la audiencia formula cargos cuando existan los elementos, ya sea sobre dos cuestiones importantes: la existencia de la infracción y la participación de la persona en el hecho investigado. Entonces, desde la imputación objetiva, tenemos que se configura este nexo de causación. Entonces, por un lado tenemos el autor, la persona que comete el injusto culpable, el nexo causal, y por otro tenemos el resultado. Entonces, por un lado tenemos participación y el otro insistencia de la información. Pero en este término todavía estamos hablando de elementos, de indicios fuertemente presumibles, pero todavía no alcanzan a llegar a ser el grado de prueba. Ese grado de prueba se alcanza a partir de la audiencia de juzgamiento. Acá tenemos el siguiente paso, que es que la audiencia de formulación de cargos debe comparecer el fiscal como sujeto procesal, la persona procesada o su defensora o defensor público. Entonces, ¿por qué aquí hago hincapié y está subrayado? Como ustedes pueden ver, no se aprecia tan bien, pero bueno, la intención era que se pudiera determinar la negrilla en la persona procesada o su defensora o defensor público o privado. ¿Por qué? Porque una persona, como ya habíamos indicado, un procesado puede llegar hasta la audiencia de juzgamiento sin haber comparecido directamente, es decir, puede llegar a hacerlo compareciendo a través de su defensor privado o su defensor público, pero es únicamente en la audiencia de juzgamiento en la cual ya se practica la prueba que existe este requerimiento de nuestra legislación para que se encuentre presente el procesado para garantizar la inmediación, salvo los casos que también habíamos indicado. Entonces, quiero ser también enfática en que nuestro código establece, por un lado, reglas generales, pero casi siempre para estas reglas generales presenta las excepciones o las salvedades. Entonces, por un lado, tenemos que por regla general, toda persona debe comparecer a la audiencia de juzgamiento cuando haya sido procesada. La víctima, de igual manera, cuando se haya constituido en acusación particular, so pena de que ésta quede abandonada, salvo que se trate de delitos contra la eficiencia de la administración pública o delitos contra el derecho internacional humanitario. Entonces, es importante también tener esto en consideración, porque algún día yo estoy segura que ustedes saldrán a la práctica y se toparán con escenarios relacionados con estos y hasta cuándo puede llegar. ¿Y esto para qué? También, vuelvo a repetir, nos servía esta regla para tener en cuenta los plazos para la prescripción, porque les ponía el ejemplo del anterior, del presidente, del expresidente, se me fue el nombre, del expresidente que se autodenominaba el loco que ama, ya, Bucaram. Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram. Exactamente, muchas gracias. Entonces les ponía el ejemplo del expresidente Bucaram, en el cual el caso de él dejó que pasara el transcurso del tiempo para que prescribiera el delito y poder volver aquí en el Ecuador. Entonces, esto no implicaba de ninguna manera una ratificación de su inocencia o alguna injusticia en cuanto al sistema ecuatoriano, sino que simplemente significaba que durante todo el tiempo que está establecido estrictamente para el decurso del proceso ordinario, no se había podido llevar a cabo la audiencia de juzgamiento. De hecho, y en esta también es una regla que en la audiencia de formulación, si la persona procesada considera pertinente, puede solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Qué implica esto? El procedimiento abreviado, al igual que el procedimiento directo que fue enunciado brevemente en la lámina que nos antecede, es otra de las fórmulas especiales o es otro de los procesos especiales establecidos en nuestra legislación. Y es uno en el cual el procesado admite los hechos, sin llegar a admitir directamente la responsabilidad, pero admite los hechos que se le esté imputando por parte de Fiscalía y se llega a establecer un acuerdo en cuanto a la penalidad que debe cumplir y así es una forma en la cual se extingue el proceso. Entonces, por eso, a partir de esa audiencia, también la persona procesada podría acogerse. No es estrictamente un sentido, un beneficio penitenciario, pero sí implica una reducción de la gradación punitiva, que si no estoy mal, es de la pena mínima reducida en 1/3. Entonces, este es el momento procesal oportuno para que se pueda someter a este procedimiento.
Tenemos también que dentro de la audiencia de formulación Perdón, de doctora. cargos, sí, claro, Disculpe, doctora. Perdona la interrupción. no, por Muy favor. buenas noches, primeramente. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pequeña inquietud en cuanto al, si es que una persona ya está en audiencia de formulación de cargos en procedimiento directo, ¿también es posible que se pueda someter al procedimiento abreviado? Ya, verás, como habíamos indicado, de hecho existe una absolución de consulta de la Corte Nacional porque el procedimiento directo, como Ujú. habíamos indicado, concentra todas las etapas en una sola audiencia. Entonces, Así en es. estricto sentido, lo que se tiene es que más bien, como existe esa concentración, no tenemos en estricto sentido una etapa de instrucción, sino que más Ujú. bien de una se entra a la etapa de juzgamiento. Entonces, por eso Claro. era una de las excepcionalidades en cuanto a la duración. Y el Ajá. ser como un tipo de procedimiento sumario, si es que aquí sí le queremos tener un parangón con la otra justicia, con la justicia en COGEB, entonces no podemos hablar estrictamente de lo que es una audiencia o una etapa de instrucción en el procedimiento sumario, sino que más bien entra de una a la etapa de juzgamiento en la cual ya se practica la prueba. En el directo. Exactamente, Ajá. entonces es más, déjame ver, yo le tenía resaltada porque anoche le estaba revisando esa consulta de la Corte Nacional. Sí, porque el procedimiento directo es en una sola audiencia de juzgamiento, ¿no es cierto? Y el Exactamente, procedimiento abreviado es cuando una persona acepta la responsabilidad y hay la rebaja de la pena y ese tipo de cosas. Por eso exactamente, decía más yo, que si a lo mejor, por eso yo le consultaba si es que ya estando en una audiencia de procedimiento directo, que va a ser juzgada esa misma audiencia, podría someterse a este procedimiento abreviado, que sería otra forma de juzgar a la persona. claro, de hecho no podría por la configuración y por el tema del tipo de la escala punitiva. Entonces, espérenme, voy a proyectar en este momento la consulta que teníamos y el por qué son incompatibles, o sea, estos dos procesos no podrían ser objeto, no podrían tener objeto de procedimiento directo y de procedimiento abreviado de manera simultánea. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, es una consulta que se hace a la Corte Nacional. La Corte Nacional tiene dentro de las facultades la absolución de consultas no vinculantes. Entonces, esta absolución de consultas se realiza a través de los jueces de las distintas cortes del país. Entonces, es un tipo de consulta más allá de lo que la referencia que se podría tener con Corte Constitucional es con la Corte Nacional en casos de vacío u obscuridad. Entonces, son criterios no vinculantes, pero suelen ser bastante orientativos. Entonces, aquí, ¿cuál era la consulta? Que si se entendería que la instrucción fiscal duraría 10 días, teniendo en cuenta que el artículo 640 del COIP dice que se debe hacer 3 días antes de la audiencia, lo que es la práctica de la enunciación de las pruebas. Entonces, la consulta concreta que se planteaba el juzgador es que se consideraría abierta la instrucción fiscal para el evento de posibles diligencias. Entonces, aquí, ¿qué nos señala? La base legal. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que aquí se encuentran previstos para el procedimiento directo? Que se sustancie con estas disposiciones. Entonces, como bien había dicho Marco, en el procedimiento directo se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia. Entonces, tenemos aquí el procedimiento directo por antonomasia, es la máxima expresión del principio de concentración. Pero aquí tenemos la diferencia, que procede contra los delitos calificados como flagrantes y siempre y cuando estén sancionados con una pena privativa de hasta 5 años. Y delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda los 30 salarios básicos del trabajador en general y que hayan sido delitos contra la propiedad calificados como flagrantes. Entonces, he ahí, aquí tenemos la salvedad y por qué la razón de que un procedimiento abreviado en contraposición no podría ser, o sea, no podría ser una conducta, no podría ser subsumida en un procedimiento abreviado y en un procedimiento directo, porque en contraposición, también como había indicado Marco, el procedimiento abreviado es cuando es un mecanismo de solución anticipada de conflictos en donde el procesado acepta la calificación, los hechos, pero aceptando la culpabilidad, digamos, de una forma amplia, pero estos se aplican para delitos que sean con penas que no sean superiores a 10 años, exceptuando aquellas contra la libertad
contra la integridad sexual y reproductiva y violencia intrafamiliar. Entonces, al no estar previsto en los casos de flagrancia, la práctica de un procedimiento abreviado, porque como estamos viendo, este es solicitado en la etapa de instrucción, no se podría solicitar. Entonces, no sé si queda claro. Sí, doctora, muchas gracias. Mi inquietud era únicamente porque como estábamos hablando del procedimiento directo y hablaba de la audiencia de procedimiento directo, entonces también en la última parte salió de que se podría someter al procedimiento abreviado. Entonces, por eso fue mi consulta, doctora. Claro, sí, sí, de hecho es un vacío. Yo no digo que no, o sea, podría incluso plantearse como para un tema de reforma normativa o podría incluso llegar a pelearse, dependiendo, podría existir un escenario en el cual en un delito flagrante, en el momento en el que la persona es acogida a flagrancia, diría yo no quiero someterme al procedimiento directo, sino que más bien me voy a un abreviado para la negociación de la prueba. Pero como hemos visto, tenemos un poco las reglas establecidas y más que nada, por eso yo proyectaba la consulta, porque en esta misma consulta, después del análisis que llegan de determinar, dicen que es pertinente entender que el procedimiento directo tiene una audiencia única y por lo tanto, que al ser una etapa especial y como se debe anunciar la prueba, no existiría la fase pertinente, que es en la audiencia de formulación, para someterse al procedimiento. Entonces, más que nada era eso para tener que si bien no es vinculante la consulta, sí nos da este carácter orientativo. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Entonces, de aquí teníamos que en la audiencia, en lo que es la audiencia de formulación de cargos, el fiscal puede solicitar la aplicación de medidas cautelares y medidas de protección. Dentro de estas, las finalidades genéricas tanto de las medidas cautelares como las de protección se encuentran relacionadas a lo que es la protección de los derechos de las víctimas y los demás participantes en el proceso penal. También se busca de manera accesoria garantizar la comparecencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y una eventual reparación integral en caso de estimarse su condena. También se tiene por fin evitar que se destruya o obstaculice la práctica de pruebas o que desaparezcan elementos de convicción. Entonces, ¿esto cómo se mide? Como el riesgo procesal. Y finalmente, vuelvo a reiterar con el tema de la reparación integral de la víctima, ¿no? Entonces, es enfático en señalar esto. Y a continuación tenemos unas ciertas diferencias entre lo que son las medidas cautelares versus las medidas de protección. Las medidas cautelares y de protección pueden ordenarse de manera indistinta en los delitos. Las medidas de protección son a favor de la víctima y las medidas cautelares, en cambio suyo, son en contra de la persona procesada. En caso de contravenciones se aplican únicamente medidas de protección. Entonces, eso hay que tener muy claro. En una contravención, por la gradación punitiva o por el tipo de delito que se está juzgando, no cabe la interposición de medidas cautelares, las que ya las veremos más adelante. Entonces, cuando ustedes vean la naturaleza de una medida de protección y al estar orientadas a la víctima, generalmente tienen este carácter precautelatorio de la integridad. Entonces, ¿cuáles son las más comunes? La prohibición que se le hace a la persona agresora de acercarse a la víctima, la prohibición de que reside en el mismo recinto familiar, la prohibición de que realice actos de intimidación por sí mismos o por terceros. Entonces, son estas conductas que merman y que tratan de precautelar la integridad. En contraposición, las medidas cautelares, que son para el procesado, lo que tienden es, tal como ya dijimos, es garantizar en primer término que el procesado comparezca al proceso y que no se produzca lo que ya habíamos dicho, una prescripción que llegue a dejar en la indefensión o en la impunidad los delitos. Entonces, estas medidas que están detalladas en el cuadro que sigue a continuación y que, como ya veremos, son, por ejemplo, la prisión preventiva, la previsión de salida del país, el arresto domiciliario, el uso del billete electrónico. Entonces, todas esas cuestiones que merman o que limitan en buena parte lo que es esa capacidad de la libertad, ya sea de circulación o desea imponer medidas de movilidad a la restricción, en cuanto a la movilidad. También tenemos que en los delitos el juzgador dispone lo que es la aplicación de medidas cautelares una vez que tiene una solicitud debidamente fundamentada por parte del fiscal.
Y en contraposición, en las contravenciones, las medidas de protección pueden ser solicitadas a petición de cualquiera de las partes o de oficio por el juzgador. Entonces, la víctima puede solicitar una imposición de alguna medida de protección, lo que no pasa en los delitos, que la víctima no puede solicitar que la fiscalía solicite a su vez a través del juez la prisión preventiva, porque como estamos hablando de los delitos y siendo que la fiscalía ejerce la titularidad del ejercicio de la acción penal, corresponde a esta únicamente determinar cuál es el riesgo procesal y cuáles son las medidas menos lesivas también para la persona para poder alcanzar los fines del proceso penal, ¿no? Entonces, volvemos a reiterar, también tenemos, y aquí entran en juego lo que son los conceptos de la retribución positiva y negativa y la general y especial. Entonces, tengo una retribución general que es que la finalidad del proceso penal es una expiación, que la persona haya expiado por medio de la pena todos los pecados que ha cometido en contra de la sociedad. Entonces tenemos en su vertiente de la especial negativa, que es que funcione como un medio disuasorio para que la sociedad vea que todo aquel que se comporta de una manera contraria al derecho recibe su castigo, derecho penal del enemigo de Jacobs. Y finalmente tenemos esta retributiva, que es lo que busca que a la persona que ha causado un mal llegue a resarcirlo y llegue a compensarlo a la naturaleza para la víctima de una forma en la cual no se hubiera producido el daño si es que ésta no lo hubiera causado. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de eso, tenemos los 4 fines de la pena claramente establecidos. También tenemos dentro de la diferenciación entre las medidas de protección y las medidas cautelares que al motivar la decisión el juzgador siempre debe considerar los criterios de necesidad y proporcionalidad. Entonces ese es un aspecto común a ambas. También tenemos como diferenciación que en caso de incumplimiento de la medida cautelar por parte de la persona procesada, la fiscal debe solicitar en una audiencia la sustitución por otra medida más eficaz. Es decir, si en un inicio se le puso un billete electrónico y la prohibición de ausentarse del país y se llega a determinar que la persona está incumpliendo alguna de estas 2 medidas, se puede solicitar a través de la audiencia de manera fundamentada y con las debidas pruebas que se cambie a través de una más gravosa, que en este caso sería una prisión preventiva. También tenemos que en los casos, aquí es importante estas 2 reglas, que van para los delitos contra la integridad física y reproductiva y los de femicidio. Entonces, en los delitos aquellos que borden contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niños, adolescentes, siempre y de manera obligatoria e inmediata se tienen que dictar las medidas de protección. Y en contraposición, en los casos de femicidio, al ser delitos, si vemos la diferencia en los casos de femicidio y otras muertes violentas relacionadas a cuestiones de género, se debe dictar medidas cautelares y de protección de manera obligatoria e inmediata. Entonces, por un lado tenemos en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, especialmente de los niños, niñas y adolescentes como grupos de atención prioritaria, medidas de protección. En contraposición, femicidios y toda aquella muerte violenta contra las mujeres o por cuestiones de género, medidas cautelares más medidas de protección. Y esto de manera obligatoria e inmediata. Dar una pequeña consulta antes de pasar. Claro que sí. Por favor. Entonces, como el fiscal es el titular de la acción penal, y con lo que acaba de explicarnos, ninguna acusación particular podría pedir algo, digamos, que está por encima de la solicitud del fiscal. Digamos, si el fiscal pide una medida cautelar de uso de un grillete, la acusación particular no podría pedir la pena, ¿no? O sea, perdón, que la persona La permanezca. preventiva, que es un más Sí, la gravoso. prisión preventiva, ajá. Entonces, no puede sobrepasar ese nivel que coloca el fiscal, porque se ha dado a veces casos en los cuales el fiscal, digamos, no, no pide medidas gravosas, no tan graves, y la acusación particular pide ya en exceso a veces, ¿no? Sí, Y, exactamente. De y, hecho, y lo que perdón, también se ha continúa. visto, ajá, y lo que también he tenido la oportunidad de ver, es que lo que hace el fiscal, simplemente el abogado de la acusación particular
se adhiere de alguna manera, no sé, creo que no hace mayor gestión que lo que está confiando que va a hacer el fiscal y a veces se dan sorpresas porque están confiando en que va a pedir la prisión preventiva de alguna persona, de un acusado, y el fiscal sale en que no, entonces ahí donde se da como un cierto problema, un cierto roce, ¿no? Entre la que es la representante de la acusación particular y la fiscalía. Claro, sí, Iván, más bien muchas gracias por la acotación y de hecho tú mismo, bajo tu razonamiento, eso también es muy interesante porque a medida que vamos avanzando y que vamos comprendiendo el proceso penal, la tecnicidad y las materias, surgen los cuestionamientos y vas desarrollando la idea y tú mismo vas dándote la respuesta. Entonces, claro, la fiscalía ejerce la titularidad de la acción. Entonces, al ser el titular, con esas prerrogativas que son indivisibles, y que son inalienables y que son indelegables para ninguna otra de las partes procesales, a diferencia de los delitos del ejercicio privado de la acción. Entonces es la fiscalía quien como dueña del partido en ese momento, como dueña de la pelota, digámoslo por hacer un símil, entonces ellos ven cuál es la jugada o la estrategia que más les conviene para asegurar. Entonces, claro, de hecho, generalmente, o cuál es el papel, hemos de ser enfáticos en el papel de la víctima no debe o no tiene voz para lo que es establecer la solicitud, ni primero para la calificación jurídica de los hechos. Entonces, ¿qué implica esto? Es ver en qué tipo penal se adecua la conducta. Eso le corresponde a Fiscalía. Y en cuanto a la imposición de las medidas cautelares, de igual manera. ¿Por qué? Porque la víctima siempre va a tener esa posición sesgada dentro de lo que es la afectación la afectación incluso legítima a lo que puede ser su patrimonio, a lo que puede ser su integridad personal, a lo que puede ser N cantidad de situaciones, entonces, pero no deja de ser un criterio sesgado. Entonces, si es que se le diera a la víctima la posibilidad de opinar o de pronunciarse en cuanto a la imposición de medidas cautelares, en primer término tendríamos una sobrepoblación carcelaria más arriba de la que ya tenemos, porque la víctima siempre va a buscar que se le juegue justicia. Y luego estaríamos de acuerdo de la ley de León, que se empezaba a tener cierta regulación de la proporcionalidad, teníamos en la época primitiva la regulación de la justicia por cuenta privada. Entonces se llegaría a desnaturalizar lo que son los fines del proceso, porque el fin ulterior de todo proceso, sea penal, sea procesal, sea de naturaleza contractual, administrativa, es la búsqueda de la verdad. Entonces, independientemente de las consecuencias que lleguen en penal, la consecuencia será la imposición de una pena y la reparación integral, y en el otro serán actos procesales en los cuales se le dé la razón a una de las partes. Pero ¿qué es lo que busca el juzgador en gran medida? Es que se llegue a hacer justicia. Como su nombre mismo lo dice, juzgador, jurisdicción, jurisdicción, justicia. Entonces, todo esto invocado. Y claro, como tú dices, Fiscalía siempre es quien toma la batuta y las víctimas suelen ir secundados atrás, entonces ya habíamos dicho que hacen como una especie de defensa conjunta o de liga, que en la teoría no debería ser así, que en la práctica no debería ser así, porque en la teoría tenemos claramente diferenciados los roles de cada uno de los sujetos procesales, pero eso es lo que sucede aquí en la práctica. Entonces, claro, le corresponde únicamente al fiscal solicita fundamentadamente y el juzgador resuelve motivadamente. Entonces, ahí la diferenciación. Entonces, para continuar, ¿alguien más? No. Perfecto. Entonces, aquí tenemos a continuación cuáles son las modalidades o los tipos de medidas cautelares que se encuentran recogidos en nuestra legislación. Entonces, en primer término, tenemos que el juzgador, dentro de lo que es la audiencia de formulación de cargos, puede poner una o varias medidas cautelares. ¿Para qué? Volvemos aquí. Asegurar la presencia de la persona procesada. Una medida cautelar de ninguna manera, ni aunque sea la prisión preventiva, se puede llegar a equiparar como una pena anticipada. De hecho, eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido reiterativa. Tenemos el caso Tibiaro versus Ecuador, que versa sobre cuestiones sobre y de hecho es la primera condena que recibe el Ecuador en materia de justicia internacional. Entonces, la CIDH, la Corte Interamericana, llega a determinar la responsabilidad del Ecuador porque detienen a 2 personas aproximadamente por 4 años, primero sin elementos de convicción, sin fórmula de juicio, y llegan a cumplir una prisión preventiva que llega a ser equiparada
casi al doble de la pena que les hubiera correspondido cumplir en caso de haber sido efectivamente sentenciados, ¿no? Entonces, ninguna de estas medidas constituye una pena anticipada. Lo que sí sucede es que en caso de ratificarse una condena, se descuente el tiempo que se han encontrado, o ya sea con la prisión preventiva o con el arresto domiciliario, para el descuento de la pena y para luego los posteriores beneficios y las prelibertades. Pero en general, en términos, ¿cuál es la finalidad de una medida cautelar? Es asegurar la presencia de la persona procesada. Es esa comparecencia. ¿Para qué? Para que esto no opere la prescripción y no nos quedemos en impunidad. Entonces, las medidas que tenemos, prohibición de ausentarse del país, se entiende por sí misma, ¿no? Es la orden que se hace a través de las oficinas de migración, en las cuales se le hace llegar el dictamen de formulación y se comunica que esta persona tiene una medida cautelar que no se le permite salir de las fronteras ecuatorianas. Tenemos la obligación de presentarse periódicamente ante el o el juzgador que conoce la causa o ante otra institución que esta designe. Entonces, por ejemplo, en casos de fuero de Corte Nacional, digamos, todos sabemos que la Corte Nacional tiene su jurisdicción a nivel nacional, pero las oficinas son aquí en Quito. Y se ha llamado a juicio a algunos procesados que son de Guayaquil, que pueden ser del Oro, de cualquier provincia del Ecuador. Entonces, como esta obligación de presentarse periódicamente se establece bajo la discrecionalidad del juez, pueden existir casos que diga se tiene que presentar una vez al mes, una vez cada 15 días, los días miércoles, pasando un día. Entonces, esto queda a la discrecionalidad y a veces por motivos de esta residencia se llega a justificar y la persona se llega a presentar en otra institución, que puede ser en la Corte Provincial del domicilio en el cual, ante el secretario, ante el juez, ante la amanuense, eso sí con la obligación de reportar este cumplimiento. Tenemos el arresto domiciliario, que implica que la persona se fija el recinto de su domicilio y no puede trasladarse de ahí. El dispositivo de la vigilancia electrónica, lo que todos conocemos como los famosos grilletes. Aquí tenemos también la cuestión de la detención. Esta detención puede ser en dos variantes. La primera es una detención con fines investigativos, la cual no puede durar más de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que la fiscalía se acercan con los agentes del orden de la seguridad pública y detienen a una persona y le llevan a la oficina de la fiscalía para que rinda, por ejemplo, una adversión. Entonces significa que esa persona está detenida por 24 horas para que en presencia de la fiscalía se realicen a través de él lo que es la toma de versiones y demás diligencias investigativas que sean necesarias para determinar si es que se llega o no se llega a avanzar a la siguiente fase. Entonces, esa es la primera, la detención con fines investigativos. Pero también se puede dar una innovación que se dio a partir del año 2022, que es la detención con fines de formulación de cargos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Fiscalía ya ha venido realizando un proceso investigativo, reitero, en la etapa preprocesal, cuenta con todos los elementos y emite una solicitud para que el juez conceda una medida cautelar de detención con fines de formulación de cargos con la finalidad de que la persona sea localizada, aprehendida y llevada directamente a la audiencia para que se le formulen cargos. Frente a esto, de hecho, entiendo, algunas demandas de inconstitucionalidad y se llega a cuestionar la figura de la detención como ciertos rezagos de ese sistema inquisitivo, porque la fiscalía se supone que es una parte más que debe guardar esa objetividad. Entonces, ¿cómo es que llega a tener una investigación casi de manera secreta y simplemente le notifica a la persona y le detiene para que en 24 horas le formulen cargos? Entonces, le está dejando en una cierta tipo de indefensión. La Corte Constitucional, de momento, no hemos tenido un pronunciamiento como así lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, que ya les voy a comentar, pero esas son las dos, digamos, vertientes en las cuales se puede dar una detención. Y adicionalmente tenemos lo que es la prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional de Colombia, que de hecho es un muy buen referente en lo que es el desarrollo normativo del bloque de constitucionalidad, y nuestra propia Corte Constitucional del Ecuador, así como la Corte Nacional de Justicia, han sacado resoluciones. La Corte Nacional ha sacado una resolución de carácter obligatorio, estableciendo que la prisión preventiva siempre debe ser ese último eje, ¿no? Dentro de todas las medidas que se deben aplicar, debe ser de última ratio y de manera excepcional.
Entonces, la Corte Constitucional ha indicado lo mismo. Hay una sentencia muy interesante del juez Ramiro Ávila que establece un análisis más allá de lo jurídico. Él, por su orientación, además de ser abogado, también tiene estas variantes y estos sesgos sociológicos, en el cual señala que a partir de esta presión preventiva es que nacen los índices de la criminalidad organizada, y además del hacinamiento carcelario, entonces se producen todos los demás fenómenos que inciden en la delincuencia. Entonces es muy bueno, pero básicamente incluso para no convertir eso en un discurso. La presión preventiva se produce bajo las siguientes circunstancias. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es excepcional, el código mismo lo indica, y debe ser solicitada en las circunstancias de caso concreto. Criterio de último ratio, aquí tenemos todo lo que es la escuela de César Beccaria, que escribe y que sienta los cimientos de lo que es la excepcionalidad y la proporcionalidad, y que puede ser interpuesta cuando se desprenda que procesalmente ninguna otra medida es procesal, útil y eficaz. Entonces, reiteramos aquí que hacer una medida cautelar lo que busca es la comparecencia de la persona procesada, el cumplimiento del eventual de la pena en caso de ser culpable, y la reparación integral de la víctima. Entonces, y deben concurrir los siguientes requisitos. Primero, tener elementos de convicción suficientes sobre un delito de un ejercicio público de la acción. Luego deben existir estos elementos de convicción, deben ser a más de suficientes, deben ser claros, precisos y justificados en torno a ¿qué? A la autoría o a la complicidad del procesado en la infracción. Entonces deben ir más allá de especulaciones. Y solo la existencia de indicios de responsabilidad no constituye una razón suficiente. También tenemos que otros indicios, aquí se usa la palabra indicios, que son ciertas presunciones que me permitan a mí colegir que las otras medidas no privativas son insuficientes y que por ello es necesaria la prisión para asegurar la presencia. Y finalmente tenemos que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa superior de 1 año. Para los casos del 1 y el 2, un parte policial no constituye un elemento de convicción, tampoco constituye, como vamos a ver más adelante, un medio de prueba. El parte policial simplemente es esa solemnidad que se levanta en presencia de un agente aprensor en el cual se destaca que a la persona se le ha comunicado primero las razones de su detención, los derechos Miranda que le asisten, como ustedes sabrán, y posteriormente se establece la hora para que se empiece a contabilizar cuál es el decurso del tiempo hasta ser puesto ante una autoridad competente. Las medidas 1, 2 y 3 que estábamos hablando aquí, que sería la 1, 2 y 3, que es la prohibición de ausentarse, la obligación de presentarse y el dispositivo de vigilancia, pueden solicitarse, pueden ordenarse de manera simultánea cualquiera de las tres. Entonces, se puede poner la prohibición con el dispositivo del grillete, un arresto domiciliario con grillete, la obligación con el grillete o simplemente las tres, por tener mayor seguridad. Entonces, volviendo a las cuestiones de la prisión preventiva, lo que les quería anotar es que en una sentencia de este año, que es la sentencia, si es que no estoy mal, es la 4921, se resolvió la inconstitucionalidad de una parte innumerada de este artículo, que establecía que en los casos de reincidencia no se podía volver a poner o a solicitar, siempre que una persona cometiera un delito y fuera reincidencia, ipso facto se hacía acreedor a la prisión preventiva. Entonces, dentro de los efectos y del análisis que realiza la doctora Carla Andrade, que era la ponente en esta causa, se llega a establecer la inconstitucionalidad porque a través de esta regla se estaba violando el principio de inocencia. Entonces, recordemos que, como hemos dicho también, el principio de inocencia, ese estado se mantiene incólume hasta que se cuente con ¿qué? Con una sentencia condenatoria ejecutariada pasada en calidad de cosa juzgada. Entonces, esos tenemos las reglas. Como ven, suele desde la práctica ser un poco más complejo que se llegue, desde la teoría y desde la práctica, debería ser complejo que se llegue a interponer esta medida. Sin embargo, también tenemos en contraposición, y por eso es que han salido tantos pronunciamientos, tanto en nuestro ordenamiento interno como en el ordenamiento internacional, respecto a la prisión preventiva, porque todavía se ven esos rezagos y tenemos estas cuestiones de las crisis carcelarias. Entonces, de hecho, para un estudio que se había realizado en el año 2024,
la cárcel que menos congestión o que menos sobrepoblación carcelaria tenía era el centro de detención de personas, de mujeres de Chillogallo, que tenía casi una sobrepoblación de un 89%. Entonces, también fruto de ello es, además de que no se cuentan con los mecanismos o con los juzgadores necesarios para poder evacuar y que todas las personas que se encontraran cumpliendo sentencias privativas estuvieran en contraposición cumpliendo penas, se ve evidencia el uso o el abuso desmedido. Entonces, eso de una parte. Déjenme ver qué tenemos a continuación. Ya, con los casos especiales, vemos los casos especiales y podemos irnos a un receso. Entonces, ¿cuáles son los casos especiales? Tenemos, como ya hemos hablado, ciertas reglas generales y en contraposición tenemos las excepcionalidades. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que independientemente de cuál sea el delito y la razón por la cual se le puso a una persona la prisión preventiva, existen ciertos casos en los cuales el juzgador, de llegar a configurarse, tiene que cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Entonces, son los siguientes. Primero, cuando la persona procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los 90 días posteriores al parto. Y en los casos en los que su hija o hijo nazca con enfermedades que requieran cuidados especiales por parte de la madre, puede extenderse hasta 90 días. Entonces tenemos que a una persona, a una mujer embarazada que se encuentre en ese estado de gravidez, no se le puede poner prisión preventiva y necesariamente tiene que cumplir el arresto domiciliario hasta en el escenario de 90 días posteriores al parto o 90 días más en caso de que su hijo requiera atenciones especiales. Segundo, cuando la persona procesada sea mayor de 65 años de edad. Entonces se cambia la prisión preventiva por el arresto domiciliario. También tenemos cuando la persona presente una enfermedad incurable de etapa terminal, una discapacidad severa, enfermedad catastrófica, de alta complejidad, que sea rara o huérfana, que no le permita valerse por sí misma y que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente. Entonces, aquí de igual manera es importante que esto sea otorgado por la entidad pública correspondiente, que según las políticas y las directrices emitidas por la entidad gubernamental, que en su momento era el SNAI, el Centro de Personas de Rehabilitación en Conflicto con la Ley, que ahora está absorbido por el Ministerio del Interior, pero sigue funcionando como una cartera del Estado, se establecía el procedimiento que se debía seguir a partir del Ministerio de Salud. Entonces, para la obtención de ese certificado, porque es muy importante que esto venga desde un ente estatal y que no sea susceptible a que se presten casos de corrupción por parte de médicos particulares. De hecho, este caso y esta regla llega a surgir a partir de lo que fue un habeas corpus. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Fue con motivo del hacinamiento carcelario y de los levantamientos que se dieron allá por el año 2019-2020, cuando uno de los presos resultó herido gravemente en su ojo a partir de lo que es el uso de estos perdigones, que eran estas bolitas chiquititas que disparaban los agentes de seguridad penitenciaria. Entonces, esta persona llega a perder su ojo y posteriormente no le daban las citas para que pueda hacerse atender dentro de los centros competentes. Entonces, por esta inacción y esta inatención, a la persona se le tuvo que extirpar el ojo. Pero esto desencadenó en luego una gangrena y luego se complica el cuadro y llega a desarrollar una enfermedad rara huérfana. Entonces, a partir de este habeas corpus, llegó a conocimiento de los legisladores y fue una de las consideraciones por las cuales se propuso la reforma normativa, que fue, o sea, esta cuestión de que las enfermedades incurables en etapas terminales y que se deban cumplir siempre y cuando esté debidamente justificado por la entidad pública. Y también tenemos otra que se introdujo en el año 2022, que tiene que ver que cuando la persona procesada sea miembro activo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria, que no son otra cuestión que los agentes penitenciarios, y que el hecho investigado tenga relación, es decir, que una persona de la policía, de las Fuerzas Armadas o de los vigilantes penitenciarios haya cometido un delito y este hecho esté investigado con el cumplimiento de su deber legal. Entonces, en ese caso, lo que se prioriza es estas medidas sustitutivas para que pueda defenderse en libertad.
Entonces, aquí se establece este caso especial. Ya. Finalmente, tenemos que para esta primera etapa, que es la de la instrucción, pueden existir dos escenarios. La primera es que el fiscal recabe los elementos y desee acusar. Entonces, si eleva la acusación, tenemos que concluida la instrucción y concluida esta, también tengan muy presente que concluida la fecha de la instrucción es cuando concluye el plazo para que la víctima se constituya en acusación particular. La acusación particular se puede presentar desde la instrucción hasta antes de su conclusión. Entonces, en principio, la acusación va a tener, la víctima va a tener 90 días o 120 si es que se reformulan cargos o si es que hay vinculaciones para decidir si es que quiere o no constituirse en una parte procesal más activa. Entonces, se concluye la instrucción y de tener los elementos, lo que hace el fiscal es solicitar al juez que señale el día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Entonces, ese es el primer escenario. En el segundo escenario, si es que no acusa, tiene que emitir un dictamen abstentivo debidamente notificado para que el juzgador disponga la notificación a las partes procesales. El juzgador, por principio de contradicción, hará conocer a los demás y cuando se señale, cuando esa abstención, cuando ese dictamen abstentivo sea en torno a delitos que tengan una pena de más de 15 años, tiene que elevar la abstención en consulta al fiscal superior. Entonces, cuando eleva en consulta, ya hemos visto todas las veces en las que se eleva en consulta. Elevo en consulta, por ejemplo, cuando el juez no está de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad. Elevo en consulta cuando el juez no está de acuerdo con el tema del archivo de la investigación. Y también eleva en consulta lo que se llama el auto de sobreseimiento. Entonces, ¿qué es el auto de sobreseimiento? Es cuando el fiscal decide que no existen los elementos y que decide no aceptar. Entonces, el sobreseimiento es esa acción de la Fiscalía, la que dice que simplemente efectuada toda la labor investigativa y pasada la primera etapa procesal, no encuentra elementos de que la conducta sea un delito, por ejemplo, o de que el procesado haya participado. Entonces, y cuando sean de más de 15 años, se eleva al juez, al fiscal, y como ya sabemos, si es que el fiscal ratifica el criterio, es una forma en la cual termina el proceso, y si es que más bien decide contrariar, se señala un nuevo fiscal para que se continúe con la causa. Hasta ahí tenemos esta primera etapa, que es la de la instrucción. Entonces, ¿tenemos preguntas? Sí, Kevin, por favor. Buenas noches, Doc. Una pregunta, pero, o sea, era de lo que hicieron hace dos preguntas anteriores, eso del procedimiento abreviado. O sea, primero realizar un procedimiento directo y luego realizar un procedimiento abreviado. Mi pregunta es, eso que nos comentó de que, digamos, no procede es cuando ya se instala la audiencia de procedimiento, la audiencia de juicio de procedimiento directo, o es cuando recién inicia el trámite. O sea, ni bien inicia el trámite cuando es procedimiento directo. A ver, bajo las reglas del procedimiento directo. Ya, a ver, verás, te explico más bien. El procedimiento directo, y si es que tienen interés, ojalá pudiéramos alcanzar, eso no tenía previsto, pero bueno, podríamos hacer. El procedimiento directo se configura en los delitos flagrantes. Entonces, ¿qué significa? Si es que una persona ha cometido un delito flagrante, que primero tenga una pena privativa de libertad máxima de hasta 5 años, es decir, por ejemplo, un hurto. Un robo calificado ya no podría ser sujeto de un procedimiento directo, porque tiene una pena mayor, tiene una pena de como 7 años. Entonces, primer término, tienes que, para la aplicación del procedimiento directo, tienen que ser delitos flagrantes, o sea, cometidos ese momento, y pena privativa de menos de 5 años. Entonces, ese es el primer escenario, ¿no? Delitos flagrantes, menos de 5 años. El segundo escenario también es que sean delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de los 30 salarios básicos del trabajador general y que sean delitos flagrantes. Entonces, volvemos, es el hurto de un celular que no valga más de los 30 salarios, que es el $460 multiplicado por 30. Entonces, en esos dos escenarios procede lo que es el procedimiento directo. Entonces, ¿qué implica que una persona esté sometida al procedimiento indirecto? Primero, plazos de duración menores, porque si es que vamos sumando un proceso ordinario, tenemos que él inicia con la etapa de la instrucción, que son 90 días, pudiendo prolongarse hasta 120. Posteriormente tienes la etapa de evaluación, que de igual manera no puede durar menos de 60 días. Posteriormente tienes la etapa de juzgamiento.
Luego tienes los medios procesales. Entonces, la vida promedio de un juicio ordinario, hasta que se agoten todas las instancias, puede durar entre 4 o 5 años. Entonces, en contraposición, el procedimiento directo, tienes que, una vez que se califica la flagrancia, porque como te aprenden en delito flagrante, tienen que ponerte en las 24 horas a órdenes de un juez para que el juez califique la legalidad de la detención y pueda, en ese momento lo que procede es señala en la fecha y hora para realizar la audiencia de juicio directo. Y esta audiencia de juicio directo se señala en 10 días. Y en ese mismo 10 días, tú dictas sentencia. Entonces, ese es el decurso de un procedimiento directo. Es toda la concentración de la fase de instrucción, de evaluación y de juicio en una sola. Pero, ¿qué es lo que tienes que concurrir? Como digo, las reglas. Primero, la flagrancia. O sea, un procedimiento directo siempre tiene que ser consecuencia de la comisión de un delito flagrante. Entonces, ¿tenemos claro cuál es la figura del delito flagrante? Ya, bueno, partamos de que sí. El delito flagrante es cuando la persona es aprendida, como suelen decir, con las manos en la masa. Eso es un delito flagrante. Entonces, tienes el delito flagrante que no exceda la pena de los 5 años o delitos contra la propiedad de menos de que el monto de la reparación, el monto del daño sea menos de 30 salarios. Entonces, luego de eso te llevan al juzgador y el juzgador en esa misma audiencia, es decir, 24 horas después, ya te señala la audiencia de juzgamiento. ¿Y cuál es la salvedad? Que dice que una persona tiene hasta 3 días antes de la audiencia, es decir, pasados 7 días, para el anuncio de la prueba, básicamente. Entonces, ahí por eso es el procedimiento directo. En contraposición teníamos el procedimiento abreviado, y era esa la pregunta que nos hizo Iván, o creo que era Marco, no recuerdo cuál de los dos. Entonces, que si es que en una... Doctora, uh-huh. No me acuerdo el nombre de la chica esa que se acogió al procedimiento abreviado, la que... Mayra Salazar. Mayra Salazar, si es cabería el ejemplo, eso quería yo. Más. Claro, y de hecho, si es que ellas ven, se acoge a dos figuras, ¿no? El procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz. Entonces, por eso la pena de ella, en principio, correspondía como a 9 años y terminó cumpliendo 1 año y medio. La cooperación eficaz es cuando una persona que ha participado en el delito llega a dar elementos tan importantes que permite, a través de sus testimonios y a través de la participación conjunta con la fiscalía, llegar a determinar, por ejemplo, cúpulas, las personas, los cabecillas máximos de todas las organizaciones. Entonces, en contraposición tienes, primero, un procedimiento abreviado que te permite la reducción de la pena, o sea, de la pena mínima, que es, por ejemplo, si el tipo penal es de 1 a 3 años, utilizas la mínima, que es 1, y se reduce el ejercicio matemático en 1/3. Entonces, significa que la persona termina cumpliendo como 3.5 años en aquellos delitos un hurto, que hemos venido siendo recurrentes. Entonces, ¿pero qué es lo que implica un procedimiento abreviado? Que yo acepto la calificación jurídica y acepto la responsabilidad. Entonces, incluso desde la doctrina nosotros hemos sido cuestionados a través del establecimiento de este procedimiento como que esto sería una especie de autoinculpación. Entonces, ¿se acuerdan que dentro de los principios que analizamos la primera semana, decíamos que una persona no puede autoinculparse? Entonces, pero de aquí lo que se ha respondido, y también como fue objeto de análisis por el constituyente, era que la prohibición o el principio es que nadie puede ser obligado a autoinculparse. Entonces, más bien, dentro del trámite del procedimiento abreviado, el juez le pregunta al procesado, usted, señora Karen Chica, ¿está de acuerdo con la calificación jurídica de los hechos y la responsabilidad? Entonces, se supone que ahí ya fluye lo que es el consentimiento y el libre albedrío y el arbitrio y la voluntad personal del procesado. Entonces, es eso. Entonces, si no tienen más preguntas, les propongo igual como hoy iniciamos clases por el pequeño desperfecto que tuve, les propongo reencontrarnos a las 8:35 para que igual puedan tener tiempo de ir a ver un café y de igual manera no retrasarnos en la programación, que sería a continuación ver la siguiente etapa, que es la audiencia de evaluación y la audiencia de juicio, para mañana continuar con los medios de impugnación. Entonces, si está bien, nos vemos 8:35. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora.
Sí, sí, para
Ya, perfecto. Entonces, volvamos. Tenemos que ya iniciamos esta primera fase, que es la etapa de la instrucción. Entonces, a continuación, dentro del decurso normal de un procedimiento penal, corresponde lo que es la evaluación y preparatoria de juicio. Esa se confluye una vez que el fiscal decide acusar. Dentro de esa etapa de evaluación y preparatoria de juicio, tenemos que esta tiene la finalidad de conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. Entonces, se divide en dos etapas. La primera, que es tendiente a establecer la validez procesal, valorar todos los elementos de convicción en que se sustenta la acusación, excluir los elementos que son ilegales, y la siguiente se encuentra referida a lo que es la delimitación de los temas que van a ser debatidos en el juicio oral para el anuncio de prueba que serán practicadas y aprobar los acuerdos probatorios a los que lleguen las partes. Entonces, esta audiencia, como bien dice, tenemos una primera etapa que va a haber cuestiones de forma. Entonces, si es que no se ha producido alguna nulidad en cuanto a, por ejemplo, la falta de citación de alguna de las partes, una cuestión de prejudicialidad, de que no se requiera agotar una vía civil, una vía administrativa previa competencia de la jurisdicción penal, cuestiones de procedibilidad, es decir, cuando no proceden ciertas causas por no encontrarse como delitos, o sea, son todas las causas delimitadas a la validez del proceso. Entonces, concluida la primera etapa de la audiencia de evaluación, el juez declara la validez procesal de todo lo actuado. Y en esta segunda etapa vienen los ofrecimientos probatorios. Entonces, ¿cuáles son los elementos de convicción que yo tengo y que van a dejar de ser elementos de convicción para en la siguiente etapa, para competencia del Tribunal de Garantías Penales, los ofrezco que se realicen como prueba? Son las dos grandes finalidades y es en cómo se divide esta audiencia. Para que llegue conocimiento del juez o de la jueza, ¿qué debe remitir o qué debe ser conocido? Entonces, primero tenemos la individualización concreta de las personas que ya en este tratamiento ya son acusadas y su grado de participación en la infracción. Entonces, ya sea como autores o como cómplices. Tenemos, también tomen en cuenta que desde el año 2017 ya la figura del encubridor quedó eliminada como tipo de participación en el ordenamiento penal. Tenemos como segundo lugar lo que es la relación clara y sucinta de los hechos atribuidos a la infracción en un lenguaje comprensible. Los elementos en los cuales se funda la acusación a la persona, la expresión de las normas legales aplicables al caso, el anuncio de los medios de prueba en el que el fiscal sustentará su acusación. Si se ofrece rendir prueba de los testigos, se presentará una lista de cada uno individualizándolos, y la solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección que no hayan sido dictadas hasta su momento, o la ratificación de las que ya fueron dictadas en la audiencia de formulación de cargos, o la revocación o la sustitución de aquellas que hayan sido dispuestas con antelación. Entonces, ¿cuándo procede la sustitución? Por ejemplo, en el caso de que a una persona en un inicio yo le haya solicitado la prisión preventiva y posteriormente me enteré que estaba embarazada, o de una persona que haya iniciado el proceso con 64 años, 9 meses, y hasta que llegue el decurso a la etapa de evaluación ya tenga 65 y se convierte en un caso especial. Entonces, aquí viene la sustitución. La revocación es cuando han cambiado las circunstancias que originalmente me llevaron a la imposición. Entonces, por ejemplo, que son los dichosos para el tema de la prisión preventiva, se constituye mucho o se toma mucho en consideración la figura de lo que son los arraigos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que María no haya tenido ningún arraigo porque no haya tenido un trabajo estable, casa donde alojarse, y ahora su situación haya cambiado, procede la revocación de la prisión preventiva y la imposición de cualquier otra más severa, o en contraposición también para empeorar, en el caso de que la persona haya incumplido con esta orden de presentarse cada día miércoles ante el juez de Machachi, corresponde su revocación. ¿Para qué? Para que se le dicte una prisión preventiva. Entonces, dentro de eso tenemos todo esto, tiene que remitir el fiscal al juzgador competente, que va a ser el mismo que conoció la etapa de la instrucción. Entonces, aquí tenemos un poco cómo es esa secuencia ordenada de lo que pasa en la audiencia. Instalada la audiencia,
el juez solicita a los sujetos procesales lo que les había indicado, que se pronuncien respecto de vicios formales, respecto de lo actuado hasta el momento, y de ser pertinentes, podrían ser subsanados en la misma. En caso de que se llegue a determinar la existencia, o más bien, solo se podrá dictar una nulidad en caso de que se llegue a determinar la existencia de un vicio que sea inconvalidable y que haya llegado a afectar de una forma crasa, de una forma sumamente burda, al normal desarrollo del proceso relacionado con el derecho a la defensa. Entonces, tenemos, tal como están aquí ven, esta es la primera parte de la audiencia, que vemos vicios procesales, y esta es la segunda en la cual continuamos con el desarrollo para lo que es la exclusión probatoria y los acuerdos. Entonces, tenemos que en la segunda etapa, lo que se concluye, una vez que se concluye la intervención de todos los sujetos procesales, si es que no hay vicios que afecten la validez, se continúa con la audiencia. Entonces, a partir de aquí tenemos las 4 ramificaciones de las diligencias que se efectúan. Entonces, en primer término, se anuncia por parte de Fiscalía y de los sujetos procesales la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo las que estén destinadas a conseguir la reparación integral, para lo cual se podrá escuchar a la víctima. Entonces, de aquí, por ejemplo, se constituye en el caso de que la víctima no haya participado activamente, sino que más bien esté únicamente en su calidad de víctima y no de acusación particular. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar? Tener los elementos probatorios para calcular la reparación integral. Aquí tenemos una de las reglas específicamente de nuestro sistema acusatorio, que es que en ningún caso el juzgador podrá declarar de oficio la práctica de pruebas. Entonces, esto es una vez más los cimientos del sistema acusatorio versus lo que ya estudiamos en esta primera semana de clases, que era este sistema inquisitivo, en el que el juez era juez y parte y realizaba todo lo que es la obtención y la práctica de pruebas de una manera tan activa que más bien el papel del Ministerio Público, que en ese momento se denominaba la Fiscalía, quedaba relegado. Entonces, el juez, bajo ningún momento o bajo ninguna circunstancia, puede ordenar o decretar la práctica de pruebas. También en esta etapa se solicita la exclusión por rechazo o por inadmisibilidad de algunos medios de prueba. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son los medios de prueba que están legalmente establecidos en el COIP? Documentales, La pericial, la testimoniales y testimonial. Pericial, testimonial. Perfecto, todos atinaron. Entonces, tenemos como medios probatorios los medios de prueba, tenemos el documental, el pericial y el testimonial. Entonces, en esa etapa lo que también se solicita es la exclusión por inadmisibilidad de todo aquello que esté encaminado a probar hechos notorios o de otro motivo que no requiere prueba. Entonces, por ejemplo, no sé, si es que se está procesando el día de mañana al presidente Rafael Correa, no, o al actual presidente Noboa, entonces un medio probatorio que no requiera ser probado por ser un hecho notorio sería solicitar al CNE que nos dé las credenciales y las actas de la última elección y la posesión a la asamblea. ¿Por qué? Porque es un hecho público y notorio y no requiere ninguna otra prueba. Entonces, aquí se puede solicitar ese tipo de exclusión de todo aquello que sea obvio. Y también se pueden llegar a celebrar los acuerdos probatorios que pueden realizarse por mutuo acuerdo entre las partes cuando sea innecesario el hecho que se quiere probar. Entonces, incluso se pueden poner de acuerdo sobre la comparecencia de los peritos para que rindan los testimonios y los informes presentados. Entonces, aquí tenemos una regla muy importante. Cuando se practican peritajes, el peritaje como documento en sí no constituye una prueba plena, sino que se necesita de una forma inexorable que el perito que realizó el respectivo documento comparezca a la audiencia a defender su peritaje. ¿Esto por cuánto? Por garantía del principio de contradicción, que la contraparte pueda objetar, pueda realizar las preguntas tendientes a tener ese desarrollo. Y muchas veces, de hecho, por ejemplo, en los delitos que tienen de carácter económico, delimitados o derivados de lo que son las defraudaciones tributarias, delitos de evasión tributaria, todo lo que tiene que ver en el esquema de este tipo de justicia. Los peritajes suelen ser un medio probatorio de común acuerdo porque
ahí se basa la acusación. Entonces, a veces lo que suele pasar en la práctica es que la fiscalía se va por una teoría, pero la defensa, usando el mismo informe, pretende contradecirlo a través de las conclusiones, de las recomendaciones, demás. Entonces, eso también puede ser motivo de los elementos probatorios, de los acuerdos que siguen probatorios. Entonces, en esta etapa de evaluación, como ya reiteremos, dos finalidades. La primera es convalidar todo lo que se ha venido actuando, de tal manera que se llegue a declarar que no existe ningún vicio que posteriormente vaya a ser reclamado. Y la segunda es ofrecer, indicar todas las armas que yo potencialmente voy a tener y que van a ser practicadas como medios probatorios en la audiencia. Entonces, de aquí la diferencia, y tal como lo dice Zavala Egas, él dice que el medio probatorio en sí es como ustedes bien me han dicho, es el medio documental, pericial o testimonial. Y que en contraposición, el documento concreto, la pericia o el testimonio de X persona es la forma en cómo se introduce este medio probatorio dentro del proceso. Entonces tenemos los medios probatorios de manera general circulando en el mundo de los hechos y ya las cuestiones concretas, el peritaje de los estados financieros, el documento de identidad de la persona, el testimonio sobre si A mató a B. Entonces, todo eso ya llega a ser cómo se introduce de lleno en el proceso. Entonces, tenemos esas dos fases. Y a continuación tenemos lo que es la etapa de juicio. Entonces, esa etapa de juicio, como ustedes se acuerdan que habíamos revisado cuando estábamos viendo lo que era la jurisdicción y competencia, teníamos que tienes un primer juez de instrucción. Ese juez conoce lo que es la etapa de instrucción y la de evaluación y preparatoria de juicio. Posteriormente, para la etapa de juicio se sortea un tribunal de garantías penales, porque esta es la etapa principal del proceso. Y siempre, como decía Iván, al ser la fiscalía el titular del ejercicio de la acción pública penal, se sustancia siempre sobre ¿qué? Sobre la base de la acusación fiscal. Entonces, aquí tenemos esto. Para que lleve el decurso normal en la etapa de juicio de la audiencia, previamente el juez tiene que notificar a los testigos y a los peritos, indicándoles la necesidad de su comparecencia a la audiencia. Pero de ahí recae la responsabilidad de todos los sujetos procesales de hacer los actos tendientes a que dichos peritos o testigos comparezcan a las mismas. Entonces, el juzgador puede declarar instalada la audiencia y con la presencia, y aquí tenemos la regla siguiente, que el juzgador declara instalada la audiencia de juicio en el día y horas señalados con la presencia de los sujetos indispensables, que en este caso es la fiscalía, la víctima, el defensor público privado y la persona procesada. Si es que no comparece, si es que la persona procesada no se encuentra físicamente en las instalaciones, llegado el momento de la instalación, se procede ¿a qué? A la suspensión del proceso hasta que la persona procesada comparezca. Entonces, existe esa cuestión. Si es que se encuentra prófuga, se suspende el proceso hasta que la persona pueda ser aprehendida o comparezca voluntariamente. Entonces, cuando se cuente con toda la presencia de estos sujetos indispensables, concede la palabra en primer parte a la fiscal, posteriormente a la víctima y luego al defensor público privado de la persona procesada para que presenten los alegatos de apertura. Entonces, ¿qué es un alegato de apertura? Básicamente es una primera introducción palmaria en la cual la fiscalía va a indicar qué es lo que se ofrece. Entonces, los alegatos de apertura suelen ser en ese estilo. Yo soy la fiscalía y digo, señor juez, en mi calidad de agente fiscal de Pichincha, voy a indicar que el día 10 de febrero encontré a Manuel Córdoba en una situación en la cual, conforme ofreceré acreditar con todas las pruebas que voy a practicar, matando a su cónyuge. Entonces, eso por parte de la fiscalía. En contraposición, un alegato de apertura de la acusación particular tendría que ser, señor Doctora, juez, en mi calidad. ¿Sí? en este alegato de apertura ya tiene que indicar la teoría de su caso de fiscalía. Sí, en ese alegato de apertura se indica la teoría del caso. En esa teoría, claro, es como que esa de hecho, suele ser según las
las clases de litigación oral. Esa es la primera introducción. No debe ser muy largo y es con lo que se va a tener el 40-50% ganado el éxito del caso procesal, porque aquí se tiene que llegar a presentar todos los elementos en los cuales y todo el ofrecimiento probatorio. Entonces, mi teoría del caso es que Juan mató a Pedro, punto. ¿Cómo yo voy a justificar? Con los testimonios de Sultano, Mengano y de Pepe. Entonces, ese es justamente la teoría del caso, la presentación. En contraposición, por parte de la víctima, lo que va a hacer va a ratificar su calidad de víctima actuante y va a señalar que con los testimonios que ellos proporcionarán a través de la acusación particular, la reparación integral. Y finalmente, el tema ya en el procesado tendrá las dos opciones. Entonces, la una, que sería negar la existencia de la infracción o la responsabilidad de la persona procesada, o en la otra, más bien tratar de llegar a una circunstancia atenuante de la responsabilidad, ¿no? O del grado de complicidad. Entonces, es decir, como que mi teoría del caso en calidad de defensa de la persona procesada es que Juan simplemente ayudó a Pedro a través de proporcionarle el cuchillo para que mate a María. Entonces, es tal como nos dice Luis Hernán, es la teoría del caso. Posteriormente, tenemos que se ordena la práctica de las pruebas solicitadas primero por la fiscalía, luego por la víctima y luego por la defensa. Entonces, ese es el orden de las intervenciones. A petición de la parte también, a petición de cualquiera de las partes, el presidente de este tribunal que se encuentra constituido podrá ordenar la recepción de pruebas que no se ofrecieron anteriormente, porque ustedes saben cuál es la etapa que a mí me habilita para decir cuáles van a ser las pruebas, la etapa de evaluación, pero también existe la salvedad de que se puedan introducir la recepción de pruebas de forma extemporánea, siempre y cuando que quien solicite justifique no haber conocido su existencia, sino hasta este momento, o que la prueba solicitada sea relevante para el caso. Entonces, eso de aquí les cuento, de hecho, un caso que sí se pudo llegar a configurar, que era que quien solicite justifique no conocer su existencia hasta ese momento. Estábamos en el juzgamiento, era de una de las causas, como les había comentado, era de la audiencia del caso Fibeca, de este robo que sucedió hace muchos años en una farmacia de Guayaquil, y estaban siendo procesados algunos miembros de la policía por el delito de desaparición forzada. Entonces, se llevó a cabo la etapa de instrucción, se llevó a cabo la etapa de evaluación, se anunciaron los testimonios, y luego esto coincidió curiosamente con el calendario electoral. Entonces, ¿qué es lo que logró? Como ya se estaba teniendo un trabajo articulado dentro de la justicia, también con Cancillería, porque era un caso que venía siendo tramitado hace muchos años, curiosamente, una de las personas que presuntamente estaba desaparecida apareció sufragando en Ecuador, en la Embajada de Ecuador en Venezuela. Entonces, se llegó a solicitar aquí a justificar por parte de la Fiscalía que no conocía la existencia de la persona que presuntamente se conocía desaparecida, sino hasta en el momento en el cual Cancillería le notificó y le dijo, oiga, el ciudadano, me recuerdo que era de apellido Vivar, apareció aquí en las urnas, entonces llámelo, y se hicieron todas las cooperaciones y él de hecho vino y rindió su testimonio anticipado. Entonces aquí se puso a justificar que no se conocía la existencia, sino hasta el mismo momento de que fueron un par de días antes de la audiencia de juicio. O que la prueba solicitada sea relevante. En ese criterio de la relevancia también jugamos un poco con la subjetividad, ¿no? Y esta es una de las cuestiones, o sea, que requiere una alta carga argumentativa para llegar a determinar qué puede ser relevante o no para el proceso, para que sea tomado en consideración. Pero sin embargo, también como está establecido, considero es de hecho una de las cuestiones más trascendentales y de las formas en las cuales se puede llegar a saltar este principio de preclusión de todas las etapas que van avanzando cronológicamente. Entonces, finalmente se concluye la fase probatoria y el presidente del tribunal concede la palabra para los alegatos finales. Entonces, esos tienen que ver sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable por parte de la Fiscalía. En cuanto a la víctima, se van a centrar una vez más en la responsabilidad y en la reparación integral, y de la persona procesada sustentar lo que se haya dicho en su alegato de apertura, que es la teoría del caso. Ya, entonces, básicamente con esto, voy a dejar de compartir. Ya. Perfecto. Entonces, básicamente con eso tenemos que
En resumidas cuentas, así es como se sustancia lo que es un procedimiento ordinario con todas las etapas. Posteriormente, como lo habíamos analizado, se procede con lo que es la emisión de la sentencia, la cual debe estar individualizada en cuanto a la identificación de los procesados, el grado de participación, la pena punitiva, la reparación integral que debe estar plenamente identificada por la Fiscalía y todas esas cuestiones. Entonces, a partir de esta primera sentencia, ojo, no en todos los casos se constituirá esta como una sentencia condenatoria ejecutoriada, porque como ya hemos visto, se le pueden habilitar cualquiera de los 4 recursos que están contemplados en nuestra legislación, que podría ser un recurso de apelación, un recurso de doble conforme, recurso de casación o recurso de revisión. Para el recurso de casación, necesariamente, llegar al recurso de casación, necesariamente se requiere como un requisito que se haya pasado por el doble conforme, el de apelación y el de casación. El recurso de extraordinario de revisión no opera de la misma manera, sino que simplemente recae cuando ya se tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, existirán personas que hayan recibido su primera condena, las cuales desean seguir este recurso ordinario de los procesos, y existirán otras que simplemente con esta primera condena ya estarán, digamos, contentas o satisfechas en cuanto a la pretensión punitiva que se les ha impuesto. Entonces, en caso de que no decidan acceder a ningún otro de los medios de impugnación, tenemos que para ellos, una vez notificada la sentencia y si transcurridos, por ejemplo, los 3 días para solicitar la ampliación a la aclaración o los días que es el término que se establece para la interposición de la apelación, entonces ya se causará la ejecutoría y con la sentencia condenatoria ejecutoriada que se pierde la presunción de inocencia. Entonces ya no serán tratados como procesados, sino más bien como personas culpables y ya no será toda la situación de ellos, ya no será competencia de los jueces de garantías penales, sino que también ya se traslada esa competencia a todo el tercer capítulo del Código Orgánico Integral Penal, que es el capítulo de la ejecución, y son competentes ahí los jueces de garantías penitenciarias. Entonces, hasta ahí lo que tenemos del recurso del procedimiento ordinario. Como hemos dicho, estamos en tiempo. El día de mañana veremos quizás 2, apelación y doble conforme. Ojalá esperemos poder acabar con casación para el otro día, el día miércoles, centrarnos en revisión y posteriormente ir desgregando un poco o ver si es que hacemos algún tipo de ejercicio práctico o de simulador, porque también entiendo que les van a tomar casos, que vienen una parte de reactivos teóricas objetivas y otra parte de resolución de casos. Entonces también me gustaría, como hemos manejado correctamente los tiempos y más bien gracias a su participación y a su concentración y a las preguntas oportunas que siempre han sabido hacernos llegar, hemos cumplido. Entonces yo considero que podríamos el día de mañana poder acabar de manera general todo lo que es los medios de impugnación para luego dedicarnos ya a las partes concretas y a las dudas que puedan tener. Entonces, el día de mañana, si es que acabamos, yo procedería, ahí me han habilitado para que ya les pueda compartir los links para que ustedes revisen y dedicarnos todos estos 3 días a lo que sería la revisión y la comprensión de los demás conceptos. Entonces, no sé si tienen dudas adicionales y si no es así, podemos retirarnos a descansar. Gracias, doctora. Una buena noche. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Nada, ustedes descansen. Muchas gracias, doctora. Gracias, Una buena doctora. noche Muy para buenas todos. noches. Gracias, doctora. Muchas Hasta el día de gracias. mañana. Muchas gracias, doctora. Mañana.